Y sí, me gustaría tocar algunos puntos que serían de bastante interés. Ok. Ok, como, pues, para empezar me gustaría que nos platicaras un poco sobre tu trayectoria en general. Ujú. Y bueno, Fíjate, yo estudié el doctorado en administración en Francia. Hace 4 años comencé con la beca CONACYT y ujú, todo esto, esa beca gobierno francés y CONACYT, que es bastante interesante para los alumnos. Si hay alumnos que quieran hacer ese tipo de intercambio, es una beca que tiene muy buen nivel, que tiene muchas responsabilidades, pero que es suficiente como para vivir tranquilamente en Francia. Entonces comienzo el doctorado en gestión. Y esto es bien interesante porque yo comienzo como con una parte financiera. Mi objetivo era estudiar el por qué el flujo de efectivo se encontraba obstaculizado en las pymes. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué las pymes no tienen dinero? ¿Por qué hace falta ese flujo financiero dentro de ellas? Poquito a poquito mi tesis doctoral fue cambiando y me metí a los aspectos de complejidad, de dinámica, bueno, y guiado por el doctor Christoph Schmidt, que él también trabaja sobre esos aspectos. Pues fue dirigiéndose hacia la estrategia, fue dirigiéndose hacia la complejidad, a la dinámica y todo esto. fue interesante porque precisamente hace poco cuando el doctor Schmidt estuvo aquí en el Congreso de Pymes, aquí en Celaya, pues él me obsequió un libro que habla sobre el sí y no, los pros y contras inclusive del plan de negocios en el caso de las pymes, ¿no? Es decir, cómo puede haber controversias de sí y no, y lo interesante del área financiera de las pymes, sobre todo, toca muchos puntos muy interesantes que, bueno, es tema de actualidad, ¿no? Sí, y sobre todo actualmente que las empresas vemos que su administración se vuelve compleja, que ya no hablamos solamente del aspecto financiero aislado, sino hablamos del aspecto marketing, financiero, producción, que todo el mundo tiene que trabajar en conjunto para sobrevivir. Sistemáticamente, sí, sí, totalmente. Um, una de las cosas muy interesantes que vemos es, bueno, que nos hablas un poco, hacia dónde crees que van, cuál es la tendencia del área financiera, sobre todo del lado académico. Ujú. Tú que estás en Europa, ¿cómo ves que va evolucionando? Hace rato platicaba con los alumnos acerca de la elaboración de representaciones. Yo creo que el área financiera actualmente tiene esa oportunidad de acercarse a eso del desarrollo de softwares y de herramientas para poder establecer escenarios financieros. En Europa y en Estados Unidos está ese juego de simulación, donde los alumnos forman equipos de trabajo, simulan una organización. Obviamente hay variables de mercado, variables de producción, de problemas de calidad, y ellos trabajan en conjunto para encontrar soluciones, intentan lanzar soluciones, estrategias, el simulador les da resultado, y esto se trabaja en competencia, es decir, un grupo de alumnos hace una simulación y otro grupo de alumnos hace otro equipo de simulación. Y entonces pues se evalúan y al final, como los estados financieros dan esos resultados, pues se comparan. ¿Por qué este grupo obtuvo más utilidades o más rentabilidad o más flujo de efectivo que este otro grupo? ¿Por qué este grupo tomó la decisión de aumentar los stocks o etcétera, etcétera? Entonces la tendencia del estudio de las finanzas no nada más el aspecto académico como lo conocemos, de contabilidad, estudio de las finanzas, de mercados y todo, sino que la tendencia actual es de meter ese procesos dinámicos de simulación. Y con esto los alumnos, pues, de un lado comprenden la organización, saben que tomar una decisión afecta a todo el sistema financiero de la empresa, y del otro lado hay ese espíritu de competencia, ese espíritu de mercado, que da ese ambiente interesante, ¿no?
Y como es una simulación, aunque sea un juego, pues tiene ese aspecto educativo de juego y tiene ese aspecto académico y formal de los procesos de simulación. Y yo creo que esa es la tendencia actual dentro del estudio de las finanzas. Y esto creo que viene a colación de otro aspecto que es, bueno, la globalización. Hacia allá vamos. Vivimos en una aldea global en la que de alguna manera estamos entrelazados todos, existen oportunidades tanto maestros como para los alumnos, de becas, de intercambios, de trabajar en estadías. Entonces, bueno, hacia allá vamos. Tú de seguro nos puedes platicar tu experiencia en Lorraine, ¿no? Sí, cierto. No nada más para los alumnos de finanzas, para todos los alumnos, para los profesores. Pues la competencia ya no nada más es de empresas, la competencia ahora es de alumnos, ¿no? Un alumno de China se está educando en Francia, y habla español, francés, etcétera. Entonces eso lo hace que en el mercado laboral sea más valorizado que un alumno que se ha quedado en una visión local de su comunidad o de su país. Entonces sí es cierto, la mundialización ya implica ahora la educación también. Entonces implica la competencia, implica que si una universidad está aumentando sus estándares de educación y se está internacionalizando, pues implica que las demás tienen que responder de cierta manera a esa competencia, ¿no? Y en Francia se está notando, en Francia hay muchísima matrícula de alumnos extranjeros, muy importante. Y eso enriquece no nada más a la universidad, enriquece a la población, enriquece a Francia y da muchas ventajas, ¿no? No, te decía a propósito de un próximo rediseño curricular, donde lo que queremos es adaptarnos al futuro, a la modernidad. ¿Qué consejos le darías tú a los estudiantes, ¿no? Que, bueno, de alguna manera estamos en pañales aquí? ¿Por qué? Porque, bueno, la carrera es nueva, acaban de salir los primeros egresados. Y vamos, se está formando y adquiriendo esas bases que se necesitan para batear en otros lados. Claro. Pues los retos para los estudiantes son los idiomas, los sistemas de información como la simulación, el intentar irse a estancias al extranjero, si no es posible el extranjero dentro de la movilidad de las mismas organizaciones, universidades. Yo creo que hay bastantes retos. Y del lado de esa currícula, de modificar esa currícula también, yo creo que hay oportunidades de meter un poquito de filosofía, que muchas universidades como que están olvidando la filosofía, pero para mí es un aspecto básico para comprender las realidades de la empresa. A veces que tenemos una realidad de la empresa dictada por los paradigmas de moda, y eso nos impide evolucionar. Entonces yo creo que la universidad debe de tener un pequeño detalle de filosofía con los fines accionables, de tener un poquito de bases matemáticas, y eso es discutible porque hay universidades que están eliminando las matemáticas de ciertas carreras de administración. Por ejemplo, en finanzas pues ya no dan ciertas matemáticas, nada más dan matemáticas financieras o cosas así. Pero yo creo que debemos de saber enfocar las matemáticas y la filosofía e integrarlas a esas carreras, porque esos dos elementos pues para mí son las bases para un futuro egresado de una universidad. Bueno, porque y eso me recuerda a una cosa que generalmente está sucediendo ahora, ¿no? Es decir, las matemáticas, ¿qué tantas matemáticas necesitas saber? Por una parte, como dices, lo básico para qué, el mercado laboral, ¿no? Y existen programas, simulaciones y otro tipo de cosas, ¿no? Y otra viene el lado académico, ¿no? Donde viene la investigación, donde ya se necesita cierto tipo de matemáticas puras, este tipo de cosas. Sí, yo creo que ese es el reto de las universidades, saber identificar qué matemáticas necesitan nuestros egresados y qué parte de esa filosofía necesitan. Y ese es un reto interesante, porque hablar de matemáticas súper avanzadas para alumnos de licenciatura, pues como que es pérdida de tiempo.
pero hablar de matemáticas que van a utilizar o que les va a servir para razonar, eso sí hay que saber diseñar esas matemáticas, eso es un reto interesante. Sí, que tanto tienes que pensar matemáticamente simplemente para tomar decisiones, ¿no? Que en este caso ya dejamos o hemos dejado de alguna manera de arrastrar el lápiz, ¿no? Para ver. Y sobre todo eso, que las matemáticas antes pues era de cuestión de lápiz, después fue de cuestión de una calculadora, y actualmente las herramientas informáticas sacan fórmulas matemáticas que antes eran complicadas para nosotros, ahora los alumnos lo sacan en 2, 3 clics, ¿no? Por decirlo así. Entonces yo creo que también tenemos que evolucionar con respecto a esa enseñanza de las matemáticas. Porque si tenemos esa capacidad de cómputo con los ordenadores que existen actualmente, pues hay que también adaptar las matemáticas a la utilización de ordenadores. Bueno, y por último, sí me gustaría saber qué es lo que piensas acerca de, bueno, qué les dejarías, qué mensaje les harías a los maestros del área de financiera. Pues buena. Yo creo que las finanzas están evolucionando con el mundo. Las finanzas actualmente están muy complicadas. Si hablamos de mercados financieros, son cuestiones de economía, son cuestiones. Si hablamos de las finanzas de una empresa, pues son cuestiones de organización, de producción, de estrategia, etcétera. Yo creo que el reto en la administración financiera es saber actualizarse, saber hablar lo que hablan los mercados globales, saber comprender esas finanzas, porque ahora se habla de finanzas a nivel mundial. Las empresas que establecen en todas las partes del mundo, pues hablan una especie de finanzas que no habla la empresa local. Entonces yo creo que ese es el reto, saber entender las tendencias de esas grandes empresas, y saberlas adaptar a lo local y saber encontrar esos indicadores que hoy en día tienen más peso porque las empresas evolucionan y los indicadores también tienen que evolucionar. Entonces ahí está el reto de los profesores, ¿no? De buscar las nuevas tendencias, de intentar entender esos nuevos indicadores que hacen falta y esa tendencia de las grandes compañías hacia esa evolución de las finanzas. Muy bien, pues estamos muy agradecidos con usted. No, gracias a por ustedes, tener esta pequeña charla. Y bueno, hay allí un reto para la generación tanto de alumnos, los actuales maestros, de que aún hay muchas cosas que hacer, que se vienen, la globalización, la modernidad, and so on, and so forth, como dicen. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y me encantó ser la. Es un placer. Gracias, doctor. Hasta luego. Estuvo aquí en el Congreso de Pymes, aquí en Celaya. Pues él me obsequió un libro que habla sobre el sí y no, los pros y contras inclusive del plan de negocios en el caso de las pymes, ¿no? Es decir, cómo puede haber controversias de sí y no, y lo interesante del área financiera de las pymes, sobre todo, toca muchos puntos muy interesantes que, bueno, es tema de actualidad. Y sí, me gustaría tocar algunos puntos que serían de bastante interés. Ok, como, pues, para empezar me gustaría que nos platicaras un poco sobre tu trayectoria en general. Y bueno. Fíjate, flujo financiero dentro de ellas. Poquito a poquito mi tesis doctoral fue cambiando y me metí a los aspectos de complejidad, de dinámica,
bueno, y guiado por el doctor Christoph Schmidt, que también trabaja sobre esos aspectos, pues fue dirigiéndose hacia la estrategia, fue dirigiéndose hacia la complejidad, a la dinámica y todo esto. Fue interesante porque precisamente hace poco cuando el doctor Schmidt... yo estudié el doctorado en administración en Francia. Hace 4 años comencé con la beca CONACYT y todo esto, esa beca gobierno francés y CONACYT, que es bastante interesante para los alumnos. Si hay alumnos que quieran hacer ese tipo de intercambio, es una beca que tiene muy buen nivel, que tiene muchas responsabilidades, pero que es suficiente como para vivir tranquilamente en Francia. Entonces comienzo el doctorado en gestión. Esto es bien interesante porque yo comienzo con una parte financiera. Mi objetivo era estudiar el por qué el flujo de efectivo se encontraba obstaculizado en las pymes. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué las pymes no tienen dinero? ¿Por qué hace falta ese